Hola, pues estamos aquí con Rafael Vizquerra, que es el director del posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona y en este momento mi profesor dentro del posgrado, lo cual me hace muy feliz porque estoy aquí encantada. Así que le hemos pedido, por favor, que viniese con nosotros para hacerle esta entrevista y haceros llegar un poco de qué es todo este mundo, este universo de las emociones. Entonces, te queríamos preguntar, Rafael, ¿cuándo empezaste o cuándo decidiste investigar el tema de las emociones y un poco por qué? Decidí dedicarme a las emociones en 1993. Ahora hará como 25 años. Fue como consecuencia de una serie de experiencias personales que me impactaron emocionalmente y que pensé, ¿esto me pasa solamente a mí? Y pude observar que otras personas también les pasaba. Y además estoy hablando de profesores de universidad y de estudiantes que van a ser profesores en el futuro. Con lo cual tomé conciencia que ahí había algo que no estaba suficientemente atendido en la formación del profesorado. Y a partir de aquí, resumiendo mucho, sí. Vale, entonces una pregunta obligada es, ¿tenemos todos las mismas emociones? Podemos tener todas las mismas emociones. Que las tengamos realmente o no va a depender de una serie de factores del entorno, de la educación, por tanto, del contexto familiar, social, de amigos, de la educación formal. Claro. Todo esto va a condicionar si las vivimos o no. Y lo que podemos decir también es que hay una serie de emociones, no todas, pero una serie de emociones que las vivimos todas las personas y que la experiencia es bastante parecida. Ajá. Si las vivimos todas y la experiencia es bastante parecida, de ahí el hecho de poder educar en ellas. Y esto ahora puede parecer que es como que está muy de actualidad, porque mucha gente habla de emocionar, de las emociones, de educarlas, pero hasta hace poco no era tan obvio, tan evidente, ¿no? La educación a lo largo del siglo XX ha sido una educación eminentemente cognitiva, centrada en la transmisión y, por tanto, adquisición de conocimientos, y las emociones han estado en una especie como de foso ignorado, donde cuando yo decidí dedicarme a investigar y a potenciar lo que en aquellos momentos empezamos a denominar educación emocional, era casi como un desprestigio hablar de emociones. Caramba. O sea que esto no es tan lejano, es bastante actual. Exactamente. Otra cosa que te quería preguntar es el tema de los cambios. Porque cuando la mayoría de las personas nos imaginamos que tenemos algo que cambiar, nos parece algo que es como muy tedioso, como muy pesado, que requiere mucho esfuerzo. Y sin embargo, en este posgrado estamos viendo que a veces puede ser muy lúdico, muy divertido y además muy reconfortante, ¿no? Es que el cambio supone romper con la inercia de tendencia a la estabilidad. Por ejemplo, un profesor, cualquier profesional, está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera. Y cuando se dice que tiene que hacerlo de una forma diferente, tiene que realizar un esfuerzo bastante grande para este cambio. Si el cambio es para mejor, evidentemente merece la pena y bienvenido sea. Conviene decir que desgraciadamente no todos los cambios son para mejor. Por lo tanto, lo que importa no es cualquier cambio, sino un cambio que realmente sea para mejor. Vale, pero también que ese cambio se haga de una manera más divertida o más lúdica o quizás más práctica, también puede favorecer que la persona decida hacer ese esfuerzo o que decida iniciar ese cambio, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. Vale. Hay que dejar muy claro
que el cambio es para mejorar y para mejorar a las personas implicadas en el cambio, que el cambio es posible, que el cambio puede ser divertido y lo único que no lo podemos pasar bien y por tanto que merece la pena. Cuando se reúnen todas estas condiciones, que no son pocas, exactamente, es mucho más probable un cambio efectivo. Vale, y ya la última pregunta. ¿Qué emoción le emociona a Rafael? Todas, me emocionan muchas, pero así como lo has formulado de forma ambigua, porque la pregunta no es qué emoción me gusta más, no, es cuál te emociona más. Porque la que más me gusta serían el amor, la felicidad y la alegría. Pero la que más me impacta, la que más me emociona en estos momentos en cuanto a intensidad de la emoción, está en torno a la ira. A la ira, al enfado, a la indignación ante las injusticias, la indignación ante todo lo que podríamos mejorar en este mundo. Y hay muchas personas que parece que están para crearnos malestar. Todos podríamos contribuir significativamente al bienestar, pero basta leer las noticias. Yo leer las noticias digo cómo las personas denominadas humanas a veces nos comportamos de forma tan inhumana. Esto me indigna y activa mucho mis emociones que me predisponen a un comportamiento agresivo y de violencia que tengo que regular mucho para que de esta emoción no derive violencia, y me gustaría que esto se pudiera enseñar, se pudiera tener presente en la educación en todo el mundo, porque uno de los grandes problemas en el siglo XXI va a ser la violencia, consecuencia de la ira que no regulamos de forma apropiada. Me parece muy interesante porque además creo que la rabia o la ira es el inicio de un cambio. Cuando uno siente rabia es como que hace un basta ya y hasta aquí. Pero me parece muy interesante esta reflexión. Es el inicio de un cambio bien educado, bien orientado hacia el cambio que quieres, no soltar la ira sin más, ¿no? Y esto sí que últimamente se está viendo cada vez más, no solo en educación, que también, sino a nivel social. Y bueno, creo que hemos comentado también en posgrado, el hecho de tantas mujeres asesinadas es un tema, ¿no? Exactamente. Vale, para cerrarlo con un mensaje de esperanza, ¿qué podríamos hacer cada uno de nosotros? Y sé que es una pregunta muy difícil porque hay muchas cosas, pero a lo mejor hay una pequeña cosa que sí podemos hacer para iniciar ese cambio y para que esta ira no derive en violencia, sino que derive en... Yo diría que lo que podemos hacer es tomar conciencia de nuestras emociones para regularlas de forma apropiada. Y que esta regulación sea en el sentido de acortar o cambiar las emociones negativas y de alargar y potenciar las emociones positivas como elementos fundamentales de la construcción del bienestar personal y social. Genial. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Yo sigo, porque yo tengo que seguir aprendiendo muchísimo. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Leticia.